Y esta noche vamos a hablar sobre la Semana Santa, amor. Vamos a hablar sobre cómo celebrar la Semana Santa, porque es un tema que precisamente estamos pasando por este tiempo. En casi todo el mundo se celebran los acontecimientos, se está celebrando este acontecimiento religioso, y hay dos que en el mundo se celebra, puedo decir que en en todas las naciones, y el primero es el nacimiento de Jesús. ¿Y eso se celebra cuándo? En diciembre. En diciembre, ¿no? En diciembre lo celebran en la mayoría, bueno, en las muchas partes del mundo. Pero y el segundo es ¿no? Que es la Semana Santa, que es la muerte y resurrección de Jesús, que es en el mes de abril. Estas dos celebraciones son totalmente religiosas. Son dos celebraciones completamente religiosas. Primero, porque solo lo recuerdan o solo recuerdan a Jesús en esas fechas. Solo en diciembre recuerdan a Jesús, y solo para este mes están celebrando a Jesús, o recuerdan a Jesús. Y lo segundo, porque solo se consagran en esa fecha, solo buscan esa fecha para consagrarse. Ya se aproxima Semana Santa, entonces vamos a consagrarnos, vamos a dejar de hacer esto y aquello. La gente se está preparando. Y lo tercero, porque solo recuerdan partes de los mandatos de Jesús en esas fechas. La Semana Santa es una celebración y un recordatorio de la muerte de Jesús. Y en esta semana recuerdan que Él padeció el castigo más terrible que merecíamos usted y yo. La palabra del Señor, ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra poderosa del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no, ¿qué dice ahí? No resucitó. Vana es nuestra fe. Entonces, este es uno de los fundamentos de la iglesia cristiana, la resurrección de Cristo. La religión recuerda más es su muerte. Entonces por eso hacen un vía crucis, visitan los muertos, hacen luto, veneran imágenes, se laceran, hacen penitencias. Todo esto representando un fracaso en vez de una victoria. Por cierto, recuerdo las palabras del Señor Francisco, que dijo que la cruz de Jesús fue un fracaso para Dios. Entonces, todo esto que estamos hablando, la religión usa todos estos medios, esta temporada la usan solo para consagrarse, pero se olvidan que el resto de año también es un tiempo de consagración. Quiero seguirle leyendo aquí, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Escuche, ¿por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Por eso murió Cristo, por nuestros pecados. Pero no para estar recordando el dolor, la pena y el sufrimiento del Salvador, no, sino que Él murió por nuestros pecados. ¿Y qué dice más las Escrituras? Dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y escuche, dice, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, note lo que dice las Escrituras, que la resurrección de Cristo fue y es la base del fundamento cristiano. Y además dice la Biblia que se apareció a más de 500 personas. O sea, fue muy evidente su resurrección. No, y además
en esto se centra la predicación del Evangelio, no en la muerte de Cristo. Sí, la muerte de Cristo la debemos de recordar porque fue el sacrificio por nuestro pecado. Y que trajo salvación. Y trajo salvación, pero la resurrección es la victoria que Amén. Cristo le entregó a la iglesia. Así es. Entonces nuestro mensaje se centra en la resurrección de Cristo, en que Él está vivo, en que hay un Dios que no se quedó en la tumba, sino que está ahora sentado a la diestra del Padre. Y es que eso fue lo que marcó la historia, amor del mundo. La resurrección de Cristo fue lo que marcó la historia en el mundo. Habla es de la resurrección. Entonces, qué tremendo poder entender este mensaje. Y eso fue lo que predicaron precisamente los apóstoles. Los apóstoles no predicaban de la muerte de Jesús. Ellos decían, sí, Jesús murió por sus pecados, pero resucitó. Entonces, el punto principal era la resurrección, ¿sí? Ahora, quiero preguntarle a mi esposa, yo quiero hacer una pregunta, y es, ¿cómo crees que deberíamos recordar la muerte y la resurrección de Cristo? Bueno, una de las cosas más importantes por las cuales o cómo hemos de recordar a la muerte y resurrección de Cristo es recordarla todos los días, porque es un diario vivir. O sea, el haber sido perdonados por Jesús, el haber sido redimidos con la sangre de Cristo, es un recordatorio diario de que debemos de permanecer obedeciendo la palabra en santidad. Yo quiero leer este texto que dice Romanos 12:1. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Ese es el culto a Dios todos los días, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea que eso no solamente se celebra en una semana, no solamente recordamos que tenemos que estar una semana en santidad, entonces esta semana ya es semana de santa, entonces me voy a guardar para Dios, voy a empezar a apartar lo que son las cosas malas y me guardo y me dedico para Él. No, sino que son todos los días. Esa es la forma de celebrar la muerte y la resurrección de Cristo. Todos los días debemos recordarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? Significa estar apartados del pecado. Significa apartarnos del pecado y vivir para Dios. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que solamente esta semana sea el momento donde aplazamos el pecado y donde posponemos el pecado, sino que al contrario, todos los días debemos vivir para el Señor. Y es tremendo porque eso es lo que la religión hoy en día muestra, ¿no? Que solamente hay fechas, hay días específicos donde los dedicamos para el Señor. Eso es como también los religiosos que toman el día domingo como el día de consagración y el resto de semana no viven para Dios, ¿no? Pero tú das un consejo y es que tenemos que vivir todos los días para el Señor. Muy bien. Ahora, ¿qué es vivir en santidad? La pregunta es, ¿qué es vivir en santidad? Vivir en santidad es apartarnos de todo lo que le desagrada al Señor, apartarnos de todo pecado, lo que va en contra de la palabra del Señor, apartarnos de todas las cosas y dejar de hacer las cosas que sabemos que ofenden a Dios. Entonces eso es vivir en santidad. Si yo sé, como dice la palabra, el que hurtaba no hurte más, el que fornicaba no fornique más, el que se cegaba. Cada vez que dejamos de practicar estas cosas, la gente deja de practicar estas cosas, nos estamos santificando más para Dios. Viene la santificación del Señor. Entonces eso es lo que realmente es la voluntad de Dios, es lo que realmente Dios demanda de nosotros, vivir en santidad, vivir una vida que honre, agrade al Señor. Ese es el verdadero sacrificio que hemos de presentar a Dios todos los días de nuestra vida. ¿Sabe lo que dice la Biblia, amor? Dice que el Señor va a venir es por una novia con un vestido blanco y sin arrugas. Y eso me recuerda que cuando tenemos una vestidura blanca, completamente blanca, cualquier mugre, cualquier cosa pueden ensuciarla, pueden porcarla. Y así dice la Biblia que nosotros tenemos que cuidar nuestras vestiduras, que tenemos que evitar esas cosas que opacan y empañan nuestras vestiduras santas, esas vestiduras que el Señor nos limpió con su sangre, porque la Biblia dice que estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, y por eso fue que murió Jesús, para darnos vida eterna, y nos entregó unas vestiduras limpias, blancas. ¿Pero para qué? ¿Para que vivamos igual? No, sino para que vivamos en santidad. Y como decía mi esposa, para vivir apartados de todas esas cosas que ofenden a Dios. Tenemos que empezar a alejarnos de esas cosas, como cuidamos las vestiduras. Yo recuerdo el día que nos casamos. Ese día yo me casé de blanco, ¿recuerdas? Tenía un pantalón blanco, una guayabera blanca, y ese día yo evitaba que todos los niños se me acercaran, evitaba que las cosas se me acercaran. Yo evitaba muchas cosas
porque no quería emporcar mis vestiduras. Ese día quería presentarme blanco. Y eso me recuerda que un día me voy a presentar delante del Señor, y si me voy a presentar delante de Él, la Biblia dice que tenemos que hacerlo en completa santidad. Yo quisiera apuntar algo que se ve hoy en día mucho en la Semana Mayor, porque ya todos los días deben de ser santos para el Señor, pero quisiera hablar un poco de los sacrificios que la gente en esta Semana Mayor hace. La gente equivocadamente presenta sacrificios que están lejos de lo que realmente es lo que el Señor quiere. Mire lo que dice la palabra aquí en Oseas 6:6, dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Recordemos que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, dice la palabra que ellos presentaban unos sacrificios. Esos corderitos, esas palomas que ellos llevaban allí, eran ofrendas que se espiaban a Dios, se presentaban, se sacrificaban en un altar de los sacrificios. Pero todo esto era solamente una representación de la obra redentora de Cristo. Era una representación de que ellos necesitaban perdón, ser redimidos de una falta, de una culpa. Pero hoy en día no es necesario esos sacrificios, porque Cristo ya fue entregado. El Señor Amén. Jesús, ese es el más alto sacrificio, es el único sacrificio por nuestros pecados. Lo habla la palabra en Hebreos. Lo habla la palabra aquí en Hebreos capítulo 9. Dice que el sacrificio de Cristo quitó el pecado. Entonces, esos sacrificios que se hacían en la antigüedad, en la ley, esos sacrificios eran evidencia, representaban que el hombre necesitaba redención. Pero Jesucristo vino para redimir a la humanidad. Y ahora el sacrificio que yo le tengo que presentar a Dios, el sacrificio que Dios está demandando de nosotros como la humanidad, es lealtad, es obediencia, es santidad. Recordemos lo que dice la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es lo que realmente el Señor busca, no perfección. La gente dirá: pero nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto. El perfecto se llama Jesucristo, el varón perfecto. Pero nosotros nos debemos de santificar día a día, dice la palabra del Señor. Entonces, eso es el sacrificio que ahora podemos presentar, y que debemos de presentar, un sacrificio vivo. Ya no es un sacrificio muerto. Ya el Señor no nos está pidiendo: váyase de rodillas a Monserrate, lacérese, haga multitud de cosas. No, el sacrificio que Dios está pidiendo en este tiempo es una vida realmente en santidad. Es un sacrificio vivo, es obediencia, es lealtad, es amor, es honrar el nombre del Señor. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Mire, perdónenme, pero tenemos que ser muy francos, muy directos. Esta semana le decía a alguien: si tuviéramos la cura al COVID-19, ¿qué haría? ¿La guardaría? ¿No le diría al mundo entero que usted tiene la solución? Nosotros tenemos una verdad. Esta es la verdad: la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. En ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y si nosotros callamos estas cosas, mire, Dios nos va luego a juzgar a nosotros. Tenemos que hablar la verdad, si muchos puedan incomodarse. Entonces, como tenemos esa cura, por decirlo así, esta es la medicina, y queremos compartirla para que sus ojos sean abiertos y para que muchas personas puedan entrar a conocer que no puedes presentarte delante de Dios en pecado. Tu vida no puede estar sucia delante de Dios. Tienes que entregarle tu vida a Cristo y permitir que Él te lave con su sangre y vivir en santidad, vivir apartado de todas aquellas cosas que desagradan al Señor. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, dice: busquen las cosas de arriba. O sea, que no prestemos atención en las cosas de la tierra, sino que nuestra mirada tiene que estar arriba, arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Busquen las cosas que están arriba. ¿Como cuál? La paz, el amor, la bondad, la misericordia, la palabra, la obediencia. Vivir en santidad hará que Dios nos guarde en todo tiempo y de todo peligro. Quiero leer un texto de Salmos capítulo 125 versículo 4. Salmos 125 versículo 4. ¿Por qué es necesario vivir en santidad? Por supuesto, sin santidad nadie verá a Dios.
Necesitamos vivir en santidad, porque si no vamos a estar lejos de la presencia del Señor. Tenemos que apartarnos de todo pecado para caminar con Cristo. Pero mire que para estos tiempos, todo esto que está pasando en el mundo, hay algo que promete el Señor, que si vivimos en santidad, mire lo que Dios hace. Dice la palabra del Señor así: haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. Aquí está hablando de los santos. Dice a los buenos, o sea, a los que buscan lo bueno, a los que les gusta buscar lo bueno, lo agradable, lo puro, todo lo de buen nombre. Luego dice los rectos de corazón. ¿Qué hace Dios? Dice haz bien, hace algo bueno. Dios guarda y cuida a sus hijos, bendice a sus hijos, ¿no? ¿Qué dice en el Salmo 7, versículo 10, amor? Dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Qué bello es este texto. El escudo, el Señor es escudo alrededor de los que le temen. El Señor es protector. El Señor, en medio de toda esta calamidad que se está viendo en el mundo, sé que usted ha sido guardado por el Señor. Así es. Sé que yo he sido guardada por el Señor. Es solo la misericordia y la protección del Señor. Mire, dice la palabra del Señor: mi escudo está en Dios. Y en el Salmo 91 dice: porque escudo y protección es su verdad. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo y vivimos en santidad, Él nos rodea con su poder. Nos rodea. Eso quiere decir que ninguna plaga tocará tu morada. Nada, ninguna maldición. Ni siquiera esto que está pasando en el mundo. Sino que así como Dios guardó a los israelitas cuando estaban en la tierra de Gosén, así el Señor te va a guardar. Y Dios va a poner un escudo protector a tu alrededor, sobre tu casa. Tú no vas a verlo porque eso es espiritual, pero te vas a dar cuenta que un día va a pasar todo esto y dirás: ni me tocó. Esto ni siquiera golpeó la puerta de mi casa. Y es que cuando eso quiso venir a entrar a tu casa, a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, eso pasó de largo porque había un escudo. Y es el poder de Dios, la protección del Señor. En el Salmo 91, versículo 1 dice así. Y estudiaba, cuando inició todo esto, Dios me dio el Salmo 91. Y el Señor me decía: quiero que estudies esta palabra. Y me centré en el versículo 1, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y empieza a decir: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste seductora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Y empieza a hablar: no temeré de esto, no tendré temor de aquello. Y dice que pisaremos serpientes y cachorro de león, y dice que eso no nos tocará. Entonces Dios me centraba en el versículo 1. Dios me decía: para que la plaga no te toque, para que la mortandad no te toque, para que caigan 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te toquen, me decía esto. Versículo 1, céntrese en el versículo 1. Si tú sabes habitar al abrigo del Altísimo, la sombra del Todopoderoso te cubrirá. Eso es lo que dice el versículo. ¿Y qué es habitar? Es vivir en santidad, es vivir bajo su protección, bajo su cobertura, bajo su voluntad, obedecer su palabra, caminar en su verdad. Eso es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Yo deseo con todo mi corazón que usted esté escuchando esta palabra, porque lo único que te puede guardar, lo único seguro es esto, es la palabra de Dios. Es lo único seguro. No hay nada más seguro en el mundo. Tú puedes escuchar y hemos escuchado noticias que esto está empeorando, que cada día hay más muertos, que cada día encuentran cosas más, o sea, cosas asombrosas. Pero lo único seguro es esto, es que Dios te quiere guardar. Y esta semana no es una semana solamente para consagrarse, sino todos los días de tu vida tienes que consagrarte para el Señor. Que esta reflexión toque tu corazón y puedas entender que Dios desea que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo te guardes para Él, te consagres para Él, vivas para Él, porque Él te quiere cuidar, te quiere guardar. Oremos al Señor, amor. Amén. Amado Dios,
Yo quisiera antes de orar decirle a la persona que está allí, que nos está viendo en las redes sociales, si tal vez tú sientes que te has alejado del Señor, sientes que has dejado de hacer lo que a Dios le agrada. Y que tenía una vida religiosa. Así es, sientes que has llevado una vida religiosa por lo que hemos hablado y lo que dice la palabra del Señor. Este momento es un momento propicio para que tú le digas al Señor: Señor, yo quiero que tú vengas a mi corazón. Quiero que tú, Señor, vuelvas a ese lugar de donde un día yo te desplacé. Señor, yo quiero en esta noche que tú, Señor, tomes mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Quiero a partir de este día agradarte. Quiero a partir de este día, Señor, empezar a obedecerte. Yo quiero que usted allí donde está se una con nosotros en este tiempo de oración y le diga al Señor que te perdone, que es tiempo de que recibas hoy la gracia de Dios. Dice la palabra que Jesús se entregó una sola vez y para siempre por el pecado, por tu pecado, por nuestro pecado. Y este es el día que el Señor te está diciendo: la gracia está sobre ti, la gracia está aquí en la puerta de tu corazón. Y yo te quiero decir hoy: recibe a Cristo. Jesucristo quiere ser tu Señor. Jesucristo quiere ser tu Salvador. Jesucristo quiere ser tu proveedor. Jesucristo quiere ser tu sanador. Jesucristo quiere ser tu escudo, tu auxilio, tu socorro. Ese quiere ser Jesucristo, tu Padre, tu mejor amigo, tu compañero en este caminar. Dígale al Señor en esta noche: Señor Jesús, en esta noche, Señor, he oído tu palabra. Señor, he oído tu verdad. He oído, Señor, que hubo un sacrificio en la cruz del Calvario. Te entregaste, Señor, allí en esa cruz y lo hiciste por amor. Señor, no había nada que te obligara. Señor, no había nada que te forzara. Solo, Señor, lo hiciste por amor. Señor, te entregaste voluntariamente por nuestros pecados. Entregaste tu cuerpo para ser molido, Señor. Dice la palabra, fue hecho una llaga. La piel de Cristo, su carne fue hecha una llaga. Y en esta hora, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, por mi desobediencia, por mis rebeliones. Te pido perdón porque me convertí en un religioso. Señor, me convertí en una persona, Señor, que anda a la deriva en el mundo. Señor, y en esta noche yo te quiero pedir perdón. Quiero tomar hoy ese sacrificio, esa gracia, ese regalo maravilloso, invaluable, Señor, inmedible, inmerecido. Quiero tomarlo hoy, Señor. Quiero tomar, Señor, ese regalo de la gracia, Señor, y hoy quiero colocarte en el centro de mi corazón. Jesús, hoy te recibo a ti como mi Señor. Hoy te recibo a ti como mi Salvador. Hoy te recibo a ti como mi Padre, como mi mejor amigo, como mi Redentor, como mi Señor. Hoy me inclino delante de ti, como dice la Escritura. Voy al trono de la gracia, Señor, y me entrego hoy. Y te pido perdón, Señor. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy quiero iniciar este camino, Señor. No es tarde mientras haya vida, Señor. Y hoy tomo esta palabra, Señor, y te pido, Dios, ayúdame a caminar en tu voluntad. Ayúdame a caminar en santidad, en obediencia. Señor, sé que muchas veces, Señor, te he desobedecido, pero hoy quiero arrepentirme de todo mi corazón, Señor, y me vuelvo hoy a ti. Me vuelvo hoy a ti, Señor. Me vuelvo hoy a ti para que tú te vuelvas a mí, amado Dios. Y en esta noche, Jesús, te hago mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Señor, porque sé que tu palabra dice que no hay más sacrificio que yo pueda hacer. No necesito hacer sacrificios. Necesito es entregar un corazón rendido, un corazón humillado, un corazón quebrantado, dice la palabra. Tú no lo despreciarás. Y hoy, Señor, quiero quebrantar mi corazón. Hay muchos allí atrás que están quebrantando su corazón delante del Señor. Dile: Señor, yo hoy quebranto mi corazón, hoy rompo mi corazón delante de ti. Hoy, Señor, quebranto mi orgullo, quebranto la altivez que por muchos años me apartó de ti. Señor, hoy quebranto mi egoísmo. Quebranto, Señor, todo lo que un día, Señor, dominó y gobernó mi corazón. Hoy lo quebranto, lo rasgo, Señor, y te entrego mi corazón. Te permito a ti ser mi Señor y mi Salvador. Y te entrego los derechos de mi vida. Te entrego los derechos de mi corazón, de mi alma y de mi espíritu. Señor, de mi cuerpo, te entrego todo mi ser a ti.
y te hago hoy, mi Señor, y voy a hacer tu voluntad, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que hoy está allí, Señor, conectada con nosotros. Señor, no hay barreras. Señor, no hay cuarentena que nos pueda apartar de ti, oh Dios. Tu palabra dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo nos podrán separar del amor de Cristo. Y yo te quiero decir a ti que estás allí, no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Cristo está hoy a la puerta de tu vida. Cristo está hoy a la puerta de tu corazón. Recíbelo hoy. Dile: Señor, a partir de este día mi vida será diferente, porque Cristo está en ella. Señor, te alabamos en esta noche. Bendigo a cada persona que está allí, Señor, conectada. Bendigo a cada familia, Señor, que está allí, que se conecta en este tiempo, Señor. Bendecimos, Señor, a la iglesia de Jesucristo. Bendecimos a los pastores, Señor, a todas aquellas personas que no se han detenido, no han parado, Señor, de predicar, no han parado, Señor, de llevar la palabra, porque la palabra no está presa, la palabra está como río de agua viva corriendo a través de las redes sociales. Bendecimos a cada persona, y si tú hiciste esta oración de reconciliarte con Dios, de recibir a Cristo hoy en tu corazón, escríbenos ahí en el Facebook, escríbenos ahí, queremos orar por ti. Queremos saber quién eres tú, queremos orar por tus peticiones y queremos seguir llevándote palabra.